¿Cuál fue el motivo detrás de la actuación de Jesús al escribir en el suelo cuando los fariseos y los líderes religiosos, conocidos como escribas, llevaron ante la multitud a una mujer sorprendida en adulterio durante la festividad de los tabernáculos? La pregunta planteada por los acusadores buscaba poner a Jesús en una situación difícil, sin importar su respuesta. Si Jesús apoyaba la ley de Moisés y recomendaba apedrear a la mujer, podía ser acusado de desafiar la ley romana, que prohibía a los judíos ejecutar a alguien. En cambio, si negaba la lapidación, parecería que iba en contra de las leyes de Moisés, facilitando así acusaciones en su contra. La situación era una trampa evidente. Imagínate estar en el lugar de Jesús, enfrentándote a una pregunta que no admitía respuestas simples de sí o no. ¿Cuál crees que habría sido la mejor manera de abordar esta situación? Los fariseos intentaban tenderle una trampa para acusarlo, pero Jesús optó por inclinarse y escribir en el suelo como si no hubiera escuchado sus acusaciones. Juan 8, 6. Este acto, aunque puede parecer extraño para un lector moderno, fue un gesto deliberado por parte de Jesús. La escritura en el suelo por parte de Jesús mostró su autoridad sobre la ley, subrayando la importancia del perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Con ello, Jesús evidenció las carencias de la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos, exponiendo sus defectos y limitaciones en esta historia. Enfrentándose a la trampa de los fariseos, Jesús respondió: «El que esté libre de pecado entre ustedes que sea el primero en arrojarle la piedra». Juan 8, 7. Esta respuesta provocó que los acusadores se retiraran uno por uno, comenzando por los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. La respuesta de Jesús invita a la reflexión sobre los fariseos y los líderes religiosos escribas, quienes eran conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés, enfocada en las leyes de pureza y rituales. A pesar de su dedicación, uno podría esperar que, dada su sabiduría, se quedaran para demostrar que Jesús estaba equivocado. Esto plantea la pregunta: ¿qué escribió Jesús en el suelo que pudo hacer que se sintieran culpables y se retiraran? Posteriormente, Jesús se levantó y le preguntó a la mujer: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena?». A lo que ella respondió: «Nadie, Señor». Entonces Jesús dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Juan 8 y 11. Mientras los fariseos utilizaban la ley para acusar, Jesús ofreció perdón y alentó a la mujer a cambiar su camino. La escritura en el suelo, en este contexto, fue un acto que destacó la autoridad de Jesús sobre la ley, enfatizando el perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Demostró que la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de los elementos esenciales de misericordia y comprensión, exponiendo sus defectos y limitaciones. Esta historia de Jesús aborda temas fundamentales como el pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores resalta la idea de que nadie está libre de pecado y que nadie tiene el derecho de condenar a otros. Las palabras de Jesús a la mujer muestran misericordia y perdón, junto con un estímulo para cambiar su vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué escribió Jesús en el suelo o por qué se arriesgó a inclinarse para hacerlo, sabiendo que los fariseos y los escribas estaban planeando matarlo? Si te digo que lo que Jesús escribió en el suelo debe haber estado relacionado con el Antiguo Testamento. Cuando Jesús escribió en el suelo, estaba insinuando algo vinculado con el Antiguo Testamento. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos cómo demostró su naturaleza divina, desafiando las creencias y expectativas de los fariseos y los escribas. Aunque no se declaraba explícitamente como Dios, sus acciones, enseñanzas y el cumplimiento de profecías eran coherentes con las cualidades y atributos de Dios. Jesús realizó numerosos milagros que mostraban el poder de Dios y expresó autoridad en sus enseñanzas. A diferencia de los escribas, que a menudo citaban a otros rabinos o fuentes, la expresión del perdón del pecado estaba presente en el ministerio de Jesús. Según la tradición judía, solo Dios podía perdonar pecados. El acto de Jesús al perdonar pecados fue una afirmación directa de autoridad divina, considerada blasfemia por los fariseos.
Sin embargo, los líderes religiosos no pudieron verlo debido a su autojustificación y la persistencia en estas leyes. Al conectar este acto con la escritura de Jesús en el suelo, vemos similitudes en la acción relacionada con la ley de Moisés. Esto se debe a la impaciencia de los israelitas por Moisés, quienes adoraron al becerro de oro, lo que llevó a la ira de Moisés y a la rotura de la piedra que contenía la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios. Jesús, al escribir en el suelo, pudo haber estado aludiendo a eventos similares relacionados con la ley de Dios y la necesidad de un cambio de corazón. Moisés posteriormente elevó su plegaria a Dios en representación del pueblo, y Dios aceptó renovar la alianza mediante un segundo conjunto de 10 preceptos. En esta ocasión, Dios instruyó a Moisés a esculpir los 10 mandamientos mientras indicaba que los escribiera. Ahora bien, en el episodio de Juan 8, donde Jesús escribía en el suelo, se evidenciaban limitaciones en la forma en que se aplicaba la ley, un tema que Jesús abordaba con frecuencia en sus enseñanzas. Jesús no rechazaba la ley, al contrario, la cumplía y ahondaba en su significado. Apuntaba a diversas áreas donde la mera observancia literal de la ley no resultaba suficiente para complacer a Dios o llevar una vida justa. ¿Piensas que lo que Jesús escribió debería haber sido los pecados de cada uno de los acusadores, como algunos sugieren entender? ¿Por qué Jesús escribió en el suelo? Para responder a esta cuestión, revisemos el libro de Jeremías. Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que te abandonen. Los que se aparten de ti en la tierra serán escritos. Jeremías 5 y 13. Este pasaje de Jeremías abarcaba profecías, advertencias y reflexiones del profeta. Aquí, Judá había cometido pecados tan graves que debían ser escritos profundamente en sus corazones, utilizando herramientas de hierro o puntas de diamante. Esto subrayaba que el pecado no solo estaba a simple vista, sino arraigado en lo más profundo de sus corazones y sociedad. La conexión con el acto de Jesús al escribir en el suelo se relaciona con esta idea. Jeremías continuó describiendo una maldición para aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios, comparándolos con plantas en el desierto que luchan por sobrevivir. En contraste, aquellos que confían en Dios son bendecidos y comparados con un árbol plantado junto al agua que permanece vivo, incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, lo más relevante fue cuando Jeremías reflexionó sobre la naturaleza del corazón humano, describiéndolo como fraudulento y desesperadamente perverso. Enfatizó que Dios, quien conoce el corazón, es el supremo juez de las acciones e intenciones humanas. Jesús, al conocer los corazones de los acusadores, fariseos y escribas, señaló esto después de escribir en el suelo, diciendo: el que esté libre de pecado entre ustedes que sea el primero en arrojarle una piedra. Juan 8, 7. En ese momento, no pudieron defender sus creencias. ¿Significa esto que lo que Jesús escribió en el suelo fueron los pensamientos de sus corazones? ¿O podría haber sido sus nombres? Nos acercamos a la parte final del libro de Jeremías, relacionada con la razón por la cual Jesús escribió en el suelo. Según Jeremías 5 y 13, Dios es reconocido como la fuente última de esperanza y estabilidad para Israel. Esto implica que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Sin embargo, el verso advierte que aquellos que abandonan a Dios enfrentarán consecuencias. Quienes se apartan de Dios experimentarán vergüenza y una sensación profunda de pérdida y fracaso al dar la espalda a la verdadera fuente de vida y bienestar. Esto es lo que experimentaron los escribas y fariseos después de que Jesús les pidiera que arrojaran la primera piedra si no tenían pecado. La parte clave de este verso fue la frase que indica que sus nombres serán escritos en el polvo. Esto simboliza a aquellos cuyos nombres serán borrados, personas que rechazan a Dios. ¿Significa esto que Jesús escribió los nombres de los acusadores en el suelo porque lo habían rechazado como el Mesías? En épocas antiguas, escribir en el polvo o la arena indicaba que no era algo permanente y podía borrarse fácilmente, a diferencia de escribir en un lugar más duradero como un libro o tablas de piedra. La implicación aquí es que aquellos que rechazan a Dios no perdurarán ni asegurarán el futuro.
Finalmente, Jeremías se refirió a Dios como la fuente de agua viva, una metáfora que sugiere que Dios es la fuente de la vida, al igual que el agua es esencial para la vida física. Dios es una parte esencial de nuestra vida espiritual y bienestar total. Esto explica lo que Jesús enseñaba al ir al templo antes de que le trajeran a la mujer sorprendida en adulterio, durante la festividad de los tabernáculos. El mensaje de Jesús era que Él es el agua viva, un mensaje difícil de aceptar para muchos en el templo. Jesús se refería nuevamente a la ley de Moisés, a pesar de saber que lo rechazarían a pesar de la dedicación de los escribas y fariseos a la ley. Jesús cuestionó por qué buscaban matarlo, señalando una vez más su nivel de hipocresía. Si un hombre se somete a la circuncisión en el día de reposo para evitar transgredir la ley de Moisés, ¿por qué están airados conmigo por hacer que todo el cuerpo de un hombre esté bien en el día de reposo? Juan 7:23. Existen numerosas discusiones sobre qué escribió exactamente Jesús en el suelo, incluyendo la idea de que pudo haber estado redactando la lista de pecados cometidos por cada uno de los líderes judíos presentes en la escena. Otra opinión sugiere que, dado que la mujer fue sorprendida en adulterio, Jesús pudo haber estado escribiendo para evitar ver a la mujer desnuda. Sin embargo, estas afirmaciones no son concluyentes. El punto central del pasaje no reside en lo que Jesús escribió en el suelo, sino en la hipocresía al juzgar a los demás. Ahora, en el último y más significativo día de la festividad, Jesús se levantó y proclamó en voz alta: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva». Juan 7, 37-38. Jesús se refería al Espíritu como el agua viva, la fuente de vida que aquellos que creían en él recibirían después de su muerte. Estas palabras de Jesús dividieron a la multitud y muchos se fueron por caminos separados. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este verso con Jesús escribiendo en el suelo? La acusación contra la mujer adúltera fue una continuación de la disputa entre Jesús y los líderes religiosos, sobre la obediencia a la ley de Moisés. En esta ocasión, decidieron ponerlo a prueba para conocer su respuesta. Para Jesús, esta fue otra oportunidad para exhibir la hipocresía y las limitaciones de los líderes al intentar cumplir la ley de Moisés, pero, al mismo tiempo, fallando en seguirla. La ley establecía que tanto el hombre como la mujer involucrados en el adulterio debían enfrentar el castigo por sus acciones, pero solo trajeron a la mujer frente a Jesús y ante la multitud. En cuanto al periodo de tiempo, la fiesta de los tabernáculos se llevó a cabo en Jerusalén, y fue en el templo donde Jesús escribió en el suelo. Los judíos habían estado buscando formas de matar a Jesús porque no creían que fuera el Hijo de Dios. Por esta razón, Jesús se movió discretamente de un lugar a otro en Galilea hasta que llegó a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Entre todas las ceremonias realizadas durante la fiesta, estaba la ceremonia del agua en el templo de Jerusalén. Esta ceremonia consistía en extraer agua del estanque de Siloé y verterla en el altar como una oración por la lluvia crucial para la agricultura. Fue en este momento cuando Jesús estaba enseñando en el templo y proclamándose como el agua viva, la fuente de vida. Esta declaración enfureció a los fariseos, quienes cuestionaron su capacidad para entender las Escrituras y pusieron en duda su autoridad al comparar su forma de hablar con la de los rabinos. Jesús, considerado rabino y maestro, se comunicaba de maneras específicas en sus enseñanzas, haciendo referencia frecuente a las leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, se refería a menudo a las leyes del Antiguo Testamento y daba su interpretación, como se ve en Mateo 5, 21-22. Además, Jesús empleaba parábolas y preguntas con respuestas para estimular un pensamiento más profundo, métodos comunes utilizados por los rabinos. A veces, estos rabinos utilizaban objetos físicos o acciones como ayudas didácticas. Al comparar esto con la acción de Jesús de escribir en el suelo, podemos entender que era una forma de enseñar a los fariseos basándose en la ley de Moisés que afirmaban seguir. Otro aspecto de la escritura de Jesús en el suelo fue su inmediato silencio cuando los líderes religiosos le preguntaron su opinión sobre si la mujer adúltera debía ser apedreada.
El silencio era otro método de enseñanza seguido por una acción simbólica para enfatizar un punto. La acción de Jesús creó una pausa y confrontación, atrayendo más atención al mensaje y añadiendo un efecto dramático a sus siguientes palabras. Más importante aún, los rabinos a menudo enseñaban haciendo referencia a la autoridad, respaldándose en el Antiguo Testamento, y especialmente, en las leyes de Moisés. Como se observa con los líderes religiosos, Jesús enseñaba haciendo referencia a su propia autoridad, comenzando con expresiones como «pero yo les digo», demostrando una autoridad directa y personal que generalmente difería de lo que los oyentes estaban acostumbrados. La faceta más única de esto fue cuando Jesús escribió en el suelo, una forma de conectar o hacer alusión al Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las palabras de Jeremías, como se mencionó anteriormente. Estos se denominan remes, que significa pista o indicio en hebreo, conocido por ser utilizado como una forma de interpretar textos religiosos. En la actualidad, esta historia nos enseña lecciones importantes sobre la autojustificación, la pasión y la verdadera naturaleza de la justicia, que aún son relevantes hoy en día. Confrontar la autojustificación. La actitud de los fariseos y escribas al llevar a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús fue un signo de autojustificación. Esto nos enseña la importancia de la autorreflexión antes de juzgar a los demás. Deberíamos tener cuidado de no sentirnos moralmente superiores y recordar que todos tenemos nuestras imperfecciones. Justicia selectiva e hipocresía. Los acusadores se centran solo en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente que el hombre involucrado en el adulterio no es llevado ante la justicia. Esta justicia selectiva destaca su hipocresía y nos recuerda que la verdadera justicia no se trata solo de castigar el mal, sino también de equidad e integridad en nuestras vidas. Esto nos insta a esforzarnos por la equidad y no dejar que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio. Equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús combina hábilmente la equidad y la amabilidad. Aunque no descarta la ley, aporta una comprensión más profunda de la justicia que incluye la compasión. En el mundo actual, este enfoque no solo se trata de mantener reglas y leyes, sino que también proviene de un lugar de comprensión y misericordia cuando es necesario. La importancia de la compasión y el perdón. Cuando los acusadores se van, Jesús se dirige a la mujer con compasión, diciéndole, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8 y 11. Esto destaca la importancia del perdón. Jesús no tolera sus acciones, pero le ofrece una oportunidad para cambiar su vida mediante el arrepentimiento. Para nosotros, es una lección sobre mostrar compasión y ofrecer segundas oportunidades en lugar de condenar a otros por su pasado. Reflexión sobre el pecado personal. La historia nos insta a reflexionar sobre nuestros propios pecados. Al igual que los acusadores que uno por uno deben reconocer nuestras propias imperfecciones. Es un recordatorio de que todos necesitamos gracia y debemos extender esa gracia a los demás. Reconciliación sobre condena. Jesús ejemplifica el deseo de reconciliación sobre condena. Este enfoque es crucial en nuestras interacciones, centrándonos en sanar y reparar relaciones en lugar de castigar o excluir a otros. Las palabras de Jesús a la mujer, «Ve y no peques más», nos recuerdan que el perdón es un llamado a cambiar nuestras formas. Se trata de avanzar hacia una vida de integridad y rectitud. Rol como ministros de reconciliación. Como cristianos, estamos llamados a ser ministros de reconciliación, reflejando el deseo de Dios de llevar a las personas a una relación correcta con Él. Esto significa mostrar a los demás la misma gracia y perdón que hemos recibido. Plan de salvación de Dios. La historia se alinea con el mensaje más amplio del Evangelio de que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan 3 y 17. El encuentro con la mujer adúltera representa la verdad de la salvación, la gracia y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. En resumen, la historia de Jesús escribiendo en el suelo al tratar con la mujer adúltera nos enseña sobre los peligros del juicio autoderecho, la importancia de la compasión y el perdón, y el llamado a la transformación personal. Es una lección atemporal sobre tratar a los demás con justicia, misericordia y gracia, reconociendo nuestra propia necesidad de lo mismo.